hombre del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Agustín Burgos, a quien ya podemos saludar. Alex Chafino y Gonza Orué te saludan. ¿Qué tal, Agustín? Dale, Gonza, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. ¿Con qué ojos, observando lo ocurrido ayer, desde el paro, sin movilización de parte de la CGT, pero con la CTA, con las organizaciones sociales sí manifestándose en la calle? Aquí en Luján lo vimos y después también lujanenses iban hacia la ciudad de Buenos Aires y finalmente lo que fue la aprobación. ¿Qué te deja todo eso? En principio la aprobación es la ratificación de lo que viene sucediendo en estos 2 años de este gobierno que dejen claro cuál es su rol histórico, cuál es su función práctica y su orientación económica e ideológica en torno a la vida de los laburantes y del pueblo trabajador en general. Digamos, representan a un sector que solo había podido acceder al poder por medio de los tiros y el partido militar, y vienen a avasallar los derechos de los trabajadores, porque esta reforma laboral no tiene un solo artículo de progresivo, no tiene un solo dato que mejore las posibilidades de organizar las condiciones de vida de los laburantes, y se asienta sobre la política que viene llevando adelante este gobierno, digamos, ¿no? Es bastante paradigmático que el mismo día o 24 horas antes de que se iba a sesionar en diputado, cierra una de las fábricas más prestigiosas y cuantiosas del país, que es la fábrica de neumáticos FATE, dejando 920 trabajadores en la calle. Entonces la verdad es que eso es la expresión de lo que viene a hacer esta gente acá, es la expresión de los intereses que representan. Y bueno, de parte de nuestro campo, digámosle, o de parte de este lado de la vida que somos los laburantes, todavía hay algunos sectores del pueblo que o no terminan de ver lo que está sucediendo, o lo sienten pero creen que hay algún nivel de expectativa en que esto mejore, y los sectores que dirigen instituciones, puede ser en lo gremial como también en lo político, está claro que algunos son parte de este proyecto en general, o pactan espuriamente o no le da la nafta para tomar las decisiones que hay que tomar, combatirlo de frente. Eso es lo que veo. En ese contexto, perdón, lamentablemente, Agustín, es una correlación sí. Perdón, porque señalás, bueno, que hay un sector quizás todavía amplio, ese sería el término que le ponés, que tiene expectativa en que la situación, que es compleja, poco a poco se va a ir revirtiendo, que el país y los que lo habitamos vamos a estar mejor. ¿Entendés que eso quedó reflejado ayer en el impacto o no del paro y en la mirada de muchos sobre este tipo de acciones directas, de medidas de fuerza? No, me refería un poco más a lo general, eso de lo que veo un poco como en la sociedad, donde obviamente, no sé, en últimas encuestas de esta semana ya hablan de entre 6 o 7 personas creen que la situación no va a mejorar. Ajá. Hay un problema de que no hay una opción a esto, pero bueno, eso da que hay 4 de cada 10 personas que sigue sosteniendo esto, digamos, ¿se entiende? No es mayoritario, decís, pero este modelo. Está bien. No es mayoritario, pero tampoco hay un rechazo absoluto, digamos. Algo parecido de lo que pasó durante los gobiernos de los 90, digamos, entre el segundo mandato de Menem o el primer mandato de la Rúa, hasta que todo explotó. Entonces, estamos en peores condiciones, sí, lo ven en todos lados, lo ven en el consumo, lo ven en lo que compra la gente, cuando va al almacén o cuando va a la verdulería, cuántas bolsas se lleva una persona, qué representa su familia, digamos. Se ve el consumo planchado, se ven peores condiciones, se ve más laburantes usando la tarjeta de crédito para comer y para poder pagar los impuestos, para llegar a sus pequeñas obligaciones. No hay posibilidad de sostenerse. Eso la verdad es que lo dicen los datos, pero lo veo en la calle, en lo poco que puedo tocar. Creo que estamos peor.
pero que eso todavía no tiene una expresión de bronca y organización y lucha que permita que un proyecto de estas características no avance. Entonces eso sí lo vimos ayer. Eso sí lo vi yo, por lo menos ayer. Lo que considero es que dentro de eso hay sectores que debieran dirigir u orientar ese conflicto, ¿se entiende? Y ahí me parece que sí, que estuvo bien llamar a amparo, pero que obviamente eso no estaba al servicio de tener este proyecto de ley, digamos, que eso se quedó corto. Vamos a ver cómo siguen las medidas, porque todavía tiene que aprobarse en senadores por la modificación del artículo 44, pero tampoco, así como digo eso de lo que puede ser la conducción de la CGT, tampoco veo que haya un absoluto malestar social con esto, como sí sucedió, por ejemplo, cuando Macri quiso aprobar la reforma jubilatoria. Ahí explotó. Creo que hubo más unidad y contundencia a la hora de plantear de que no avance ese proyecto, aunque terminó avanzando una parte de él. Entonces creo que estamos en ese momento, digamos, ¿se entiende? Ni hablar de los sectores de la política que acompañan esto, digamos, ¿no? Tipo que, como decía Perón, se suben al caballo por la izquierda y se bajan por la derecha, tipo que entraron por el peronismo, en las gobernaciones que responden a los gobernadores de Misiones, de Catamarca, de Salta, de Tucumán, que dieron el quórum necesario, incluso algunos con la total caradurez de haber dado el quórum y después votar en contra del proyecto cuando se sabía de sobremanera que le daban las manos para que se apruebe el proyecto al gobierno, digamos, ¿no? O sea, creo yo, hay un pueblo que todavía está buscando cómo sobrevivir a esto sin estar del todo enojado o no encontrando los canales o creyendo que aún no es el momento para que expresar su disconformidad. Creo que hay sectores que están viendo cómo acomodan el culo frente a eso y eso todavía le da margen a estos tipos para avanzar en una reforma de esas características. Esa es mi caracterización. Bueno, has trabajado mucho y lo seguís haciendo con los sectores de la economía popular que sufren la falta de acceso a derechos básicos, más allá de algunos logros con la lucha de los años. Hablamos de un sector de los trabajadores que no gozan de todos los derechos que sí lo hace un trabajador formal en relación de dependencia. Esos niveles, esos porcentajes de informalidad y esas condiciones precarias de trabajo dan lugar a que aparezcan proyectos como estos y que algunos sectores entiendan como, bueno, quizás peor no se puede estar y quizás pueda ser una solución o parte de una solución a esos males que aquejan desde hace tanto. Mira, yo parto de una premisa en mi vida y en la comprensión de la realidad, es que a peor, digamos, no a peor, mejor. O sea, en peores condiciones no se crean mejores propuestas. Estamos peor, nuestro sector, o sea, el sector de la economía popular ha crecido mucho más la informalidad y la sobreexplotación, creo yo. O sea, lo que veo más es gente que tiene un laburo formal y termina haciendo Rappi o buscando mecanismos de subsistencia o subiéndose en Uber o, ¿me entendés?, vendiendo sándwich en la casa porque no llega para pagar lo que tiene. Eso objetivamente no es economía popular, es un trabajador sobreexplotado, un trabajador que tiene que tener más laburo para poder llegar a fin de mes. Eso no es lo mismo que pasó en el 2001, que personas o compañeros que eran expulsados del mercado formal de trabajo terminaban inventándose su propio laburo. Es decir, el paradigma es el de los cartoneros, digamos, por así decirlo. Lo que hay son más trabajadores sobreexplotados y sin derecho. Eso, si se quiere, puede ser materia prima de nuestro sector, pero hoy está en un caldo de cultivo eso. Entonces, los trabajadores de la economía popular están en peores condiciones, porque hay más vendedores ambulantes de los que había y menos plata de la que había para comprarle a esos vendedores ambulantes. Entonces hay una profunda pauperización, peores condiciones de consumo
para el conjunto de los laburantes, y eso implica de manera directa la subsistencia, y donde más se ve eso también en los barrios populares, lamentablemente con vivos que tienen un pequeño capital inicial y se dedican a ser prestamistas o terminan constituyendo una red de comercio de falopa, y gente que está en peores condiciones, donde ya sacó el crédito de Mercado Pago, donde ya se endeudó con 2 prestamistas, donde para subsistir tiene que apelar a distintos mecanismos de financiamiento, digamos. Entonces yo no veo mejores condiciones, no veo que esto esté yendo para bien, y a su vez justamente toda esta situación genera mayor nivel de individualización, no colectivización, digamos. Obviamente después hay, no sé, te puedo dar hasta ejemplo de nuestra ciudad. Ayer Cartonero, de la mano de la gestión municipal actual, iniciaron un proceso de un sistema de calle para organizarse. Entonces sí, hay pasos de avance, digamos, ¿no? O sea, puede haber pasos organizativos de avance aún en este contexto. Eso no es la situación general que yo por lo menos estoy viendo. Creo que lo que te decía antes, hay peores condiciones para el consumo, menos guita en la mayoría de los trabajadores, y por ende peores condiciones para la subsistencia de los que están más afuera, de los que están más corridos del sistema. Y bueno, en ese caldo avanzan, viste, esta ley grafica algo muy importante, que es como los que te dicen que hay que construir las condiciones de la libertad. Bueno, démosle la libertad al lobo de caminar por el gallinero de noche, ¿me entendés? Pero pongámosles condiciones, ¿me entendés? Pongámosle condiciones, te lo bajo a un barrio popular, pongámosle, ¿me entendés? ¿Cuáles son las condiciones de la libertad para un tipo que, ¿me entendés?, maneja un montón de guita en un barrio? Y, viste, le termina sacando la casa a un pobre porque no le devuelve el crédito, y si el pobre no le paga, lo revientan, lo aprietan, lo cagan a palo. Tenés pibe, como está pasando, con 14 años, que dejaron la escuela y terminan vendiendo falopa, están presos de una red de consumo de mierda. Las instituciones que tenemos para intervenir dentro de eso, que son la institución histórica, la escuela, o hasta el mismo municipio, o la salita, no dan abasto con esos casos. Entonces la situación es mala, digamos, mala para los trabajadores, pero para las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de la sociedad, atravesado por un nivel de violencia importante. Entonces yo, bajo ningún punto de vista, veo que esto vaya hacia mejores lugares. Al revés, creo que se van a agudizar situaciones muy jodidas y muy complicadas. Te pregunto si es el huevo o la gallina en este sentido, si es que falta conducción política para que se canalice el malestar social, o si todavía no hay el suficiente malestar social como para que quienes tienen muy buen olfato, bueno, se pongan al frente de la lucha y muestren otro camino posible. Las dos cosas van de la mano, ¿vale? Las dos cosas van de la mano. Yo no puedo pretender que, o sea, si un pibe de 14 años con un diagnóstico bastante agudo del espectro autista tiene el coraje suficiente como para pararse ante el poder de un presidente que está abrazado a un tipo que es el presidente de la principal potencia del mundo, con el cual está absolutamente probado que estuvo vinculado a la red de pedofilia más importante que existió, por lo menos que se visibiliza en la historia reciente del occidente, que es Trump y que es Milei. Si un pibe de 14 años con un diagnóstico, como decía, severo del espectro autista se para, y la verdad que yo a los que se dicen dirigentes y los miro un poquito de reojo, hermano, porque si quienes en peores condiciones están dan la pelea y son atacados por todo este aparato infame mediático que han constituido y lo que dirigen de la red del Estado, y yo a los tipos que se dicen dirigentes los miro no bien, ¿se entiende? Entonces hay que pelear, hermano, hay que pelear. Si vos decís representar a alguien, tenés que pelear por los que representás. Si no, te tenés que dedicar a otra cosa, o si no, clarificar cuál es tu curro, cuál es tu negocio. Entonces hay que pelear. Y obviamente, cuando se pelea,
se crean condiciones. Las condiciones nunca están dadas para la pelea. De eso se trata la lucha de intereses. Nunca van a estar dadas las peleas, y te puedo dar 200.000 ejemplos de la historia o del mundo o hasta de nuestra historia local. Nosotros la primera recuperación de tierra la hicimos en el 2004 y no había condiciones para que eso suceda, y sucedió. Y la verdad es que nos quisieron sacar, hubo quilombo, hasta que se reconoció que en Luján no había una política de acceso al lote, y a esas 52 familias tuvieron que dejar ahí. Y bueno, se entiende, o sea, nunca hay condiciones para que, nunca hay condiciones dadas, siempre las condiciones hay que construirlas. El principal desafío frente a un gobierno de estas características, donde está clarísimo cuál es su orientación, una política absolutamente extractivista, de pérdida de soberanía, de entrega de todos nuestros recursos naturales, de destrucción del entramado productivo, de beneficio de cualquier tipo de corporación extranjera que quiera sentarse sobre acá, como demuestra el RIGI, de destrucción de todo el andamiaje histórico de la justicia social y los derechos de los trabajadores. Si no estás dispuesto a pelear con eso, siendo dirigente gremial, político, social o lo que sea, y tenés que revisar a qué te dedicás, o tenés que clarificar tu cuenta bancaria, la tuya, la de tu mujer o la de tu familia, porque a veces son todos bastante vivos para ese negocio. Entonces, eso yo lo tengo muy bien claro. Entonces, creo que ahí hay un punto, y después, y nunca están dadas todas las condiciones. Justamente el arte de quien quiere que el pueblo no esté mejor es crear condiciones para que el pueblo se organice y pelee por sus derechos. Entonces, después, si ganar o perder, es una cuestión circunstancial de que poder haber hecho bien o mal las cosas en términos tácticos, o poder perder, como dice el dicho, con la bota puesta, en peores condiciones. No te dieron las condiciones, no te dio la correlación de fuerza. Ahora, si ayer los que entraron al recinto por los sectores que dicen defender los derechos de los trabajadores y la justicia social no hubieran dado quórum, no había ley. Bueno, el quórum estuvo, y lo dieron parte de esos sectores, ¿se entiende? Entonces, sectores, Agustín, que quizás el peronismo, en su afán por